Hola de nuevo, hermosuras, espero que se encuentren de lo mejor. Este tema que traigo el día de hoy está un poco fresco, debido a que se está acercando la fecha de estreno de la tercera temporada de la serie Los Bridgerton. Hace poco pude conseguir el primer libro de esta saga, se trata del libro El Duque y yo, de Julia Quinn o Julia Quinn. Hace muy poco terminé de leerlo, así que quise compartir mis descubrimientos cuanto antes, por lo tanto, coloco la alerta de spoiler en este preciso instante. Si no has visto la primera temporada de la serie ni has leído el primer libro de la saga, tienes dos opciones: dejar de ver este video e ir a ver el material que estoy citando, o dos, continuar viendo este video con valentía e ignorar la advertencia de spoiler, descubriendo datos que tal vez no conocías. Trataré de ir en orden cronológico, pero no puedo prometer nada. Las diferencias que encontré son las siguientes. 1. El libro comienza con un prólogo que se centra en el nacimiento de Simon, y ahí nos explican que el duque de Hastings lamentó la pérdida de su esposa. Ninguno se quería, mucho menos se amaba, pero tenían, cito, una bonita amistad desde la distancia, cosa que no tenían en la serie. Incluso el viejo duque despreciaba a su esposa. También desde el principio conocemos por lo que tiene que pasar Simon con su padre, que en un inicio estaba muy feliz por tener un hijo, pero que después fue lo peor que le pudo haber pasado, a lo que Simon sufrió muchísimo por culpa del duque. Así que primero nos enteramos del nacimiento y la niñez de Simon. 2. La serie comienza con el debut de Daphne y las demás jóvenes casaderas, cosa que no pasa en el libro, pero sí agregan la opinión de Lady Whistledown sobre la prolífica familia Bridgerton. No los llama hermosos como en la serie, pero sí menciona que todos tienen el cabello castaño y una estructura ósea similar, y que al parecer tienen los ojos de diferente color, e igual menciona su desacuerdo con la elección de nombres. 3. Existe el personaje de la niñera de Simon, la señora Hopkins, quien fue quien lo ayudó con su tartamudeo, y en la serie esta niñera no aparece tal cual, y es Lady Danbury quien lo ayuda. 4. En el libro la edad de Daphne es de 21 años y la de Simon de 29, cosa que es parecida en la serie. Por lo regular en dichas adaptaciones la edad cambia, pero en esta ocasión no fue así. Como ejemplo les puedo dar el de la canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos. En los libros los protagonistas eran más jóvenes, rondaban entre los 10 a los 15 años, cosa que en la serie fue lo contrario, eran de 15 en adelante. 5. En el libro Daphne ya lleva 2 temporadas de asistir a bailes, que se traducen en 2 años, y ella ya no alberga esperanzas de casarse por amor, y de hecho 4 caballeros ya le habían pedido matrimonio, pero ella no aceptó porque no podía verse en el futuro con ellos, y puede decirse que ya iba rumbo a ser una quedada. Ya había debutado hace 2 años y no conseguía pareja porque rechazaba a los que no le gustaban, y en los que tenía interés la veían como una buena amiga y no como pareja, por eso la rechazaban a ella. Y en la serie fue todo lo contrario, ella apenas iba a debutar y por un tiempo tuvo muchísimos pretendientes, y era ella quien los rechazaba, era el diamante de la temporada. 6. Por cierto, en el libro no existe el término diamante de la temporada, eso es solo de la serie. Sin embargo, en el libro hay una Lady Jersey que la denomina como el tesoro del futuro. 7. En el libro, Simon y Anthony sostienen una plática interesante sobre Daphne, sobre el permiso que le dio Anthony para rechazar a sus pretendientes y otros detalles por ahí, cosa que no pasa en la serie, y de hecho Anthony hace las presentaciones entre ambos, y en el libro Simon conoce la existencia de Daphne, puede decirse que por él mismo. 8. En la serie, Violet Bridgerton invita a Simon a una cena, y en el libro es Anthony quien hace la invitación al duque. 9. En el libro, Colin regresa de sus viajes que duraron 1 año y se encuentra con sus hermanos en el baile de Lady Danbury. En la serie no se ha ido de viaje, apenas está planeando hacerlo, pero igual asiste al baile. 10. En el libro nos cuentan que Daphne y Colin, al ser más cercanos en edad, con solo 18 meses, 1 año y 6 meses de diferencia, y que de pequeños eran inseparables, siempre estaban metidos en algún lío. 11. Lady Danbury no es madrina de Simon, ni nada por el estilo. De hecho, el duque le tiene lealtad y un gran cariño porque de niño jamás lo trató mal, sino que lo trató muy bien. Y en la serie, ambos personajes se consideran familia, y he de agregar que me gustó mucho más la relación que tienen en la serie Lady Danbury y mi duque favorito. 12. Tanto Daphne como Simon, su aspecto es diferente en el libro y la serie. En el libro, Simon es, cito, tenía una cara que se acercaba a la perfección, tenía unos ojos muy intensos y tan azules que casi brillaban, tenía el pelo negro y grueso y era muy alto, delgado, tenía una complexión fuerte, era ancho de espaldas y tenía unas piernas muy musculosas, y además unos ojos muy azules y tez blanca. Y en la serie tenemos al guapísimo, perdón la pronunciación, Reg Jane Page, de ojos cafés y tez morena, y me alegra que lo hayan escogido a él. Me encanta su papel de duque, le quedó a la medida. Y Daphne, en el libro, cito, lo miraba fijamente con unos enormes y oscuros ojos, tenía la boca más grande y exuberante que Simon había visto en su vida, y tenía la cara triangular, bonita sonrisa y de cabello oscuro, y no era considerada una belleza. Y en la serie, otra vez, perdón la pronunciación, Fève de Veneur,
es de cabello castaño claro y ojos azules, y en la serie igual el personaje de Daphne es considerado una verdadera belleza. 13. El primer encuentro entre Simon y Daphne es diferente. Si bien es correcto que fue en el baile de Lady Danbury, lo que cambia es que Daphne está siendo acosado por Lord Berbrook, el cual, por cierto, le había comprado un anillo con un precioso diamante. E igual, Simon presencia, cito, la joven levantó el brazo derecho y le dio un sorprendente y efectivo puñetazo a Nigel en la mandíbula, y así su pretendiente cae al suelo, el cual no queda noqueado como pasó en la serie. También es ahí que Simon descubre que Daphne es una Bridgerton, por ende la hermana menor de su mejor amigo Anthony, y desde el inicio a él le gustó Daphne, pero se convence a sí mismo para no sentir nada por ella y la descarta, a pesar de galantear, coquetear desde el principio con ella, debido a la siguiente frase, cito, no desearás a la hermana de tu amigo. Y por otro lado, la mamá de Daphne le dijo que se alejara del duque, y no les cuento más, porque vale mucho la pena leerlo y disfrutarlo. Otra cosa que pasa es que Simon termina noqueando a Berbrook, dejándolo, ahora sí, por completo inconsciente. 14. Las Featherington tienen otra hermana, se llama Felicity, y tiene 10 años como Hyacinth. Y el libro nos menciona que Philippa y Prudence son bastante guapas. A la pobre Penélope igual la vistan de forma poco favorecedora. Y también nos hacen saber que el marido de Lady Portia Featherington y padre de las jóvenes Featherington falleció hace 3 años. Por tanto, el varón Featherington que vemos en la serie es un agregado y dicho personaje le da otro giro. 15. Simon le pide un baile a Daphne, y así lo hacen por primera vez en el baile de Lady Danbury, aunque más bien hay que decir que la arrastró a la pista. De hecho, bailan 2 veces y en cada baile al que asisten solo bailan 2 veces, y por ende esto es diferente que en la serie. 16. Y es en ese mismo baile de Lady Danbury es cuando Simon le propone su falso noviazgo amorío a Daphne, es decir, que prácticamente le surgió la treta en cuanto se conocieron, y en la serie tarda más en proponerle el plan. 17. Ya sé que aburrí un poco con el famoso baile de Lady Danbury, pero en él Simon también baila con Penélope Featherington. 18. Ahora sí, al día siguiente, por la tarde, dejando atrás el maravilloso baile, Simon se presenta en la casa de los Bridgerton con un precioso ramo de tulipanes de los más caros, que por cierto no eran para Daphne, sino para su madre la vizcondesa. Y una sorpresa que se llevó el duque fue encontrar media docena de hombres más en aquel salón. El plan que urdió el duque ya estaba dando frutos y eso no le gustó. 19. Nos mencionan a un señor Crane en el libro, que al parecer es Philip Crane, el mismo que se menciona en la serie. Por supuesto que la historia de este personaje es muy diferente a la serie. 20. Hay una conversación entre Simon y Daphne sobre los vividores, la cual quiero citar. Un vividor es mucho más que seducir a una legión de mujeres, dijo Daphne alegremente. Si un hombre no sabe hacer otra cosa que meterle la lengua a una mujer hasta el esófago y besarla, a Simon se le hizo un nudo en la garganta, pero aún así consiguió decir, no debería hablar de esas cosas. Daphne levantó los hombros. Ni siquiera debería saberlas, dijo él. 4 hermanos, respondió ella, a modo de explicación. Y esto lo cité porque es interesante cómo Daphne es menos recatada en el libro. En la serie es demasiado inocente y en el libro lo es, pero no tanto como en la serie. 21. Me encanta cómo nos retratan a la vizcondesa Violet en la serie, pero tengo que decir que me encanta más la que nos regala el libro, pero en ambos casos es todo un personaje, solo que en el libro tiene un carácter más fuerte y es más directa. 22. A mí el libro me dio a entender que al parecer Anthony y tal vez Benedict no viven en Bridgerton House, y en la serie toda la familia vive en donde mismo, un dato que se me hizo curioso. 23. Anthony conoce el trato al que llegaron Simon y Daphne, lo sabe casi prácticamente desde el principio, y eso es porque Daphne y Simon se lo informan, y esto pues obviamente no pasa en la serie. 24. En ningún momento Daphne está prometida con Lord Nigel Berbrook. De hecho, lo ha rechazado varias veces y Anthony se lo permite, cosa que en la serie es diferente, y eso le dio un muy buen giro dramático al asunto, aunque en la serie el personaje de Berbrook es odioso y en el libro de hecho no te cae mal. 25. No hay personas de color en el libro y en la serie sí, y eso es algo que la serie tiene a su favor. Sé bien que fue por el tema de inclusión, pero les quedó muy bien, y no como en la Sirenita. Amé a todo el reparto de la serie, no tengo ninguna objeción al respecto. 26. La reina no aparece por ninguna parte, algo que a mi ver fue algo triste. La reina le da otro toque en la serie, me gusta mucho su aparición en la misma. 27. Ya mencioné un poco a Lady Danbury, pero también he de informar que en el libro tiene un papel muy poco relevante, cosa que también es triste porque ella es genial, gracias a la actuación de la actriz. Su nombre está difícil, Adja Andoh. Creo que así se pronuncia. Su papel en la serie es genial y en el libro Simon la estima bastante, pero no hay protagonismo por parte de ella. El duque solo accede a ir a su baile y eso es todo. 28. Eloise y Penélope no tienen nada de protagonismo, solo son mencionadas algunas veces, y en la serie, debo de agregar, me encantan sus apariciones y su amistad. Es un poco triste, pero también es muy comprensible que el libro no nos hable mucho de otros personajes, y eso es maravilloso y triste a partes iguales. 29.
En el libro, Simon tiene los ojos azules y Daphne los tiene oscuros con algunos detalles en verde. Y al parecer, Colin es el único de los Bridgerton que tiene los ojos verdes. Y en la serie se dice que son azules. Igual tenemos una descripción que hace Daphne de su mamá. Cito: es bastante pálida y tiene los ojos azules. Nuestro pelo oscuro es herencia de mi padre. Violet también tiene el cabello rubio. Eloise y Francesca tienen los ojos azules de su madre. 30. Hay muchos personajes en la serie que en el libro no existen. Tales son los casos de la cantante Sienna Rosso, la señorita Marina Thompson, el amigo del duque Will Mondrich y su esposa, Lady Cowper y su hija Cressida Cowper, la reina Carlota, o mejor dicho, la reina Charlotte, y su sobrino el príncipe de Prusia, Madame Genevieve de la Croix, la dama de compañía de Daphne, Rose, el ama de llaves de los Bridgerton, la señora Wilson, la señora Barley, el ama de llaves de los Farrington, entre otros personajes que se excluyeron. 31. En el libro no existe la escena en que Eloise pregunta cuál es la forma de que una mujer queda encinta, debido a que no existe el personaje de la señorita Thompson, y debo de agregar que es una verdadera lástima, porque es una escena muy cómica y genial, es de mis escenas favoritas de la serie. 32. En la serie, los chismes de Lady Whistledown son muy jugosos e incluso escandalosos, a comparación del libro, que en ocasiones son muy cortos, pero en cada capítulo del libro viene un chisme de la autora junto con su nombre y la fecha. Les dejo una foto como ejemplo. Y algunos de los chismes son los siguientes. Por ejemplo, el hijo ilegítimo de Lord Pembroke con una sirvienta es de la serie, el embarazo de Lady Marina, la serie, y en el libro, el chisme más escandaloso es que Daphne regresa a Londres sin el duque de Hastings. 33. En la serie, Simon le hace un voto, una promesa al duque de Hastings en su lecho de muerte, algo que no pasa en ningún momento en el libro. Solo sabemos que su convicción de no querer casarse y mucho menos tener descendencia es a causa de su padre, pero jamás se lo hizo saber cuando el viejo duque estaba vivo. 34. El sobrino de la reina, el príncipe Frederick, no aparece en el libro y mucho menos corteja a Daphne, algo que en la serie sí, e igual le da un gran toque de celos a la relación de nuestra pareja. 35. Tanto en la serie como en el libro hay encuentros íntimos entre nuestros protagonistas. Claro que hay muchos más en la serie, pero en el libro solo mencionan a Daphne y a Simon. Y en la serie hay varios personajes que tienen encuentros íntimos. Tales son el caso de Anthony y Benedict, cosa que en el libro no pasa y de hecho ninguno de los anteriores tiene algún tipo de romance. 36. En algunas ocasiones en el libro se menciona la educación y al parecer Daphne no era buena en aritmética, pero sí en literatura e historia. Y eso me hace pensar que, al parecer, los Bridgerton sí permitían la educación a sus hijas. Algo interesante porque en la serie Eloise se queja de que solo le enseñan bordado, baile y cosas que atañen a las damas. 37. En una parte del libro hay dos escenas entre Hyacinth y Simon que se me hacen entretiernas y muy divertidas. Una de ellas es la siguiente. Si decide casarse con mi hermana, Daphne se atragantó con la tarta, tendrá mi visto bueno. Simon estaba perplejo. Pero si no es así, continuó Hyacinth con una tímida sonrisa, le quedaría muy agradecida si me esperara. Y me hubiera gustado mucho ver esta escena en la serie. 38. Hay un accidente que de hecho me recuerda a la segunda temporada de la serie, cuando Anthony cae al agua y termina empapado, pues en el primer libro pasa algo parecido, pero es protagonizado por Anthony y por Simon. 39. Sí existe la escena del encuentro nocturno de Anthony y Daphne en busca de leche caliente. Es prácticamente la misma y eso me fascinó. Me hizo reír por un rato en ambos casos. Es una convivencia entre Daphne y Anthony que disfruto bastante. De igual forma, hablan sobre el duque, pero en la serie Anthony le expone a Daphne que Simon no conoce lo que es una familia, que no tuvo la infancia de ellos, y en el libro no tiene conocimiento alguno de nada. Solo le dice a Daphne que es un buen hombre, pero que no es para ella. 40. Simon y Daphne en el libro se limitan a bailes y fiestas, y en la serie salen bastante. Van a bailes, paseos, una salida a la galería de arte, pero eso sí, siempre con chaperón. Las citas que hay en la serie son más extensas y tengo que decir que los actores hicieron un excelente trabajo. Representan a la pareja perfecto, tienen esa chispa de la amistad, picardía, risas y emociones, y pues a decir verdad, me gustaron más las citas salidas de la serie que las del libro. 41. A mi ver, en la serie se ve a Daphne muy mortificada por cumplir su deber de casarse con un buen partido, pero también busca el amor, y en el libro puede decirse que, de cierta forma, está resignada a quedarse sola, al menos al principio, y pues no le molesta tanto la idea como en la serie, tal vez solo por su madre se siente mal, igual ella ya no tiene esperanzas de encontrar el amor verdadero, pero Simon le da una nueva esperanza por el plan y después por los sentimientos que ella comienza a sentir por él. 42. Tanto en el libro como en la serie se refleja la unión de la familia Bridgerton, y eso es algo que amo en ambos casos. Esa convivencia familiar, los momentos divertidos y las discusiones que hay entre los miembros es algo muy digno de leer y de ver. Tienen sus pequeñas diferencias, pero en esencia es prácticamente lo mismo. 43. Creo que la serie pudo reflejar bien la esencia del libro debido a lo extenso, cosa que no hubieran logrado con una película. Hicieron bien en que fuera una serie y no una película. De igual forma, lo largo de los capítulos, que van de 40 a más de una hora de duración, es algo que no me molesta para nada. Incluso me atrevo a decir que disfruté de esa duración. 44.
La salida al jardín también es diferente. Es por una pelea, celos y la decisión de Daphne de casarse con el príncipe. Y en el libro conocemos al duque Milthrop, que era muy amigo del viejo duque de Hastings. Tengo que decir que me gustó mucho más la escena del libro que la que vimos en la serie. Está cargada de muchos sentimientos y cuando Anthony encuentra a Daphne y a Simon, bueno, es una situación más comprometedora a como no lo muestran en la serie. Y no voy a ser explícita al respecto. También hay una pelea y un accidente que hace que Daphne caiga entre zarzas. 45. Tanto en el libro como en la serie, Daphne se apoya varias veces en Colin, prestándole a él su ayuda, y en el libro no solo va con ella al lugar en que se desarrolla el duelo, sino que también le informa que alguien la vio adentrarse en el jardín con Simon, y no fue Cressida Cooper, como en la serie, sino el joven conde Macclesfield. 46. Simon no lleva ningún testigo con él. Benedict sí es el testigo de Anthony y tampoco hay ningún doctor a la vista. En la serie sí hay 2 personajes más. 47. El duelo entre Anthony y Simon es un poco diferente. En la serie, Daphne llega a caballo y se interpone en el duelo, cayendo en el proceso del caballo, y en el libro llega igual. Lo que cambia es que no se cae, sino que se plantan frente de Simon y comienzan a discutir. Me gusta la escena de la serie, pero en el libro hay más emociones y descripción. Y también tanto Benedict como Colin están del lado de Daphne, y Daphne le da un puñetazo en el ojo a Simon. De hecho, lo ha golpeado varias veces, pero las otras eran de juego, excepto esa del ojo, y sin duda la escena del libro me gustó mucho más, pero no le quito puntos a la serie. 48. La Eloise que nos presentan en la serie es diferente a la del libro, en primera por la edad. En el libro ella tiene 15 años y en la serie al parecer tiene 17. En el libro nos explican lo siguiente, cito: a Eloise le toca dentro de 2 años, a Francesca 1 año después, y luego podrá tomarme un descanso hasta que le toque a Hyacinth. Y en la serie, Eloise debuta en la siguiente temporada, al siguiente año. En segundo, el carácter que nos presentan dista mucho del libro, en principio porque no la conocemos mucho que digamos, y he de agregar que me encanta la Eloise de la serie. De hecho me fascina, es uno de mis personajes favoritos. Espero poder leer su libro pronto. 49. En el libro, faltando 2 días para la boda, hay una escena sobre el anillo de compromiso de Daphne. Enseguida se lo cito. En la caja había un aro de oro blanco, adornado con una esmeralda tallada que tenía a cada lado un perfecto diamante. Era la joya más bonita que había visto en su vida. Brillante pero elegante, preciosa pero sin ser opulenta. Esta escena me encantó y me hubiera gustado muchísimo verla en la serie. 50. Me gustó más la boda que hay en la serie, debido a que es más extensa. En el libro es muy corto, pero sí que me encantó esta parte. Cito: miró a Simon y vio que él la estaba mirando de una forma muy extraña. Tenía sus pálidos ojos azules fijos en su boca y la comisura de los labios le temblaba. Daphne sintió que no podría reprimir mucho más esa oleada de felicidad. Puedes besar a la novia. Simon la cogió con desesperación y la besó con tanto ímpetu que los presentes exclamaron sorprendidos. Y entonces los 2 pares de labios, los del novio y los de la novia, empezaron a reír, aunque seguían mezclados. 51. Y sí, la noche de bodas también es más detallada que en la serie, si es que eso puede ser posible. E igual hay muchos encuentros íntimos entre los duques, tanto en el libro como en la serie, pero en el libro hay más diálogos y puede decirse que nos hablan más de sentimientos. 52. El personaje de la señora Coulson aparece tanto en el libro como en la serie. En la serie podemos ver que comparte más tiempo con la duquesa, en cambio en el libro conocemos un poco más de su historia. Nos cuentan que ella era la doncella personal de la antigua duquesa y antes de eso fue su dama de compañía, y que comenzó como sirvienta hasta que llegó a ser ama de llaves. Pero con Daphne, la nueva duquesa, solo comparte el té en una ocasión. No se da ni se ve el acercamiento que nos presentan en la serie. 53. En la serie, Daphne descubre que Simon le mintió sobre no poder tener hijos, y en el libro igual, pero la diferencia es que en la serie Daphne tiene a Rose para que le explique, y en el libro la señora Coulson también le menciona lo de la semilla fuerte, y al tener un encuentro con Simon le surgen dudas y lo enfrenta, haciéndole varias preguntas, y eso termina en una gran discusión y terminan durmiendo en habitaciones separadas. 54. En la serie, Daphne urde un pequeño plan para quedar embarazada, y en el libro no es así. Se nos presentan a los duques molestos por la discusión anterior, pero hay diálogos de por medio, cosa que en la serie no pasa. En esta parte, me gustó mucho más el libro, debido a ese intento por seguir con su relación. Incluso Simon se emborracha al sentirse culpable, y él llega borracho a la habitación de Daphne, y la escena que nos relatan me gusta mucho, debido a que Simon se muestra ante Daphne vulnerable. Le confiesa varias cosas, y es ahí cuando Daphne, sin planear nada, consuma por completo el acto para quedar embarazada, y Simon se molesta en demasía con ella por haber hecho lo que hizo, pero además por el hecho que no podía hablar de lo enojado que estaba. 55. En el libro, después de lo anterior, Simon se va de la mansión Hastings, dejándole solo una nota y pidiéndole que le avise si quedó o no encinta. Esta escena igual fue mucho mejor en el libro que en la serie, por los detalles que nos regalan. Tiempo después llega el periódico de Lady Whistledown del chisme de su hermano Colin, por lo tanto ambos duques se van a Londres.
56. Un tiempo después, Daphne regresa a Londres, sola, y duran separados aproximadamente 2 meses, siendo Daphne fuente de muchos chismes, y en la serie Simon no se aleja en ningún momento de Daphne, y por el contrario, ella sí se aleja de él, todo esto hasta saber si está embarazada o no. 57. No existe la escena de la ópera, en donde a Daphne le llega la regla, sino que en el libro, Daphne le manda a Simon una carta con su hermano Anthony, informándole que está embarazada. Esto hace volver a Simon. Cuando él regresa, presencia un accidente que tiene Daphne en su yegua, lo que lo hace preocuparse por ella y su bebé. Después hay explicaciones de por medio, es una escena que me gustó muchísimo y que en la serie no pudimos ver. Las cosas son muy diferentes y de nuevo, en esta ocasión, me quedo con lo que pasó en el libro. 58. También, en la serie se reconciliaron de una bonita forma, pero en el libro es mucho mejor, hay más emociones y sentimientos. Es una escena increíble que merece la pena que la lean. 59. El viejo duque de Hastings le deja unas cartas a Simon, que casi al final del libro, Daphne se las entrega y en la serie no hay ninguna carta, solo se menciona que Simon le manda cartas a su padre, las cuales él nunca leyó ni contestó. 60. Se sigue con la tradición familiar de los Bridgerton. Los hijos de Daphne y Simon se llaman Amelia, Belinda, Carolina y David. 61. Philippa Featherington se casa con Lord Pembroke, algo que en lo personal me dio bastante risa. 62. No conocemos la identidad de Lady Whistledown. El libro solo nos relata sobre una joven que se encuentra escribiendo, que puede ser quien sea, y en la serie, en su final, sabemos a la perfección quién es la autora, Penelope Featherington. Ya lo mencioné, pero de nuevo, en el libro son cortos los escritos de esta lady. En cambio, en la serie son más largos y reveladores, y que hagan enfadar a la reina le da un giro más divertido. 63. El libro comienza el 26 de abril de 1813, igual que en la serie, aunque el prólogo del libro viene sin fecha, pero si echamos cuentas, 29 años antes, cuando nació Simon, debe estar situado en 1784, y el libro se termina el 19 de diciembre de 1817, al menos por el momento. Y esas fueron las 63 diferencias que pude encontrar entre el primer libro y la primera temporada de la serie. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién gana, el libro o la serie? Bueno, tengo que informar que fue difícil decidir. Esto me ha pasado muy pocas veces. Amo el libro, pero la serie también la amo. Estuvo muy bien realizada, pero por defecto me gusta mucho más leer. Pero es que no puedo quitarle puntos a la serie. La he visto varias veces y no me cansó de hacerlo. Se basaron bastante en el libro y eso la ayuda mucho. Además de que los cambios no están mal. Pero al final me quedo con el libro, aunque la serie sí que se lleva sus buenos puntos a favor, y reitero que estuvo difícil, a ambas obras les tengo un profundo cariño, tanto el libro como la serie. Disfruté muchísimo con ambos, vale mucho la pena leer el libro e igual vale mucho ver la serie. Son buenas obras a las que puedes agarrarle el gusto, recomiendo tanto el libro como la serie. Y para mí es bastante decir, casi no me gusta el romance, prefiero la acción, el drama y el terror, pero en esta ocasión me quito el sombrero y de nuevo, si tienen la oportunidad de leer el libro y ver la serie, háganlo, es muy probable que les guste. ¿Y ustedes cuál prefieren, el libro o la serie? Y aquí terminamos con el video, ojalá les haya gustado. De ser así, los invito a dejarme un comentario. Pueden dejar un emoji de un libro o una cámara de cine, darle un me gusta al video, compartir con amigos y familiares y por supuesto suscribirse, ya que es gratis hacerlo. Y ya saben que seguimos en contacto. Éxito en todas hermosuras, nos vemos.